¿Por qué en Allen se desarrolló la fruticultura? A principios del siglo XX, las tierras patagónicas robadas a los indígenas se entregaron por medio de leyes y decretos a un pequeño grupo de propietarios, casi todos pertenecientes a la provincia de Buenos Aires y al poder político. Hasta 1950 se fueron subdividiendo y vendiendo a medida que se desarrollaban obras, el ferrocarril y el riego. Los primeros pobladores de fines del siglo XIX son quienes sufren las mayores dificultades, que comenzaron a solucionarse con la llegada del ferrocarril y, muy lentamente, el riego. Por eso los primeros pobladores plantaron alfalfa y viña, cereales y leguminosas, pues apenas podían regar sus chacras. A falta de canales de riego, se sumaba la necesidad de tener su tierra propia. Primero trabajaban en las grandes estancias para poder comprar tierra, que cada vez era más cara. Más aún, cuando por fin llegaron las obras de riego. Los ingleses trajeron el ferrocarril y después de idas y vueltas, también pagaron una parte de las obras de riego. Otra parte la pagó el Estado Nacional. Solo un 3,5% de la superficie entregada fue desarrollada con riego. El resto de la Patagonia se mantuvo latifundista. La zona comenzó a desarrollarse. Nacían los pueblos, llegaban más inmigrantes, se creaban consejos municipales. ¿Pero por qué la zona empezó a producir frutas? Por los ingleses. La orientación hacia la fruticultura fue porque necesitaban proveer a Europa de peras y manzanas. Trajeron semillas, plantas, crearon la Estación Experimental de Cinco Saltos, antecedente del INTA, para enseñar a plantar frutas y hacer el recambio por plantas frutales, porque en la zona había alfalfa y era un buen negocio, pero no para los ingleses. Hasta los años 30, la zona produjo hasta 30 toneladas por hectárea de alfalfa, y como se hacían 4 cortes anuales, el productor disponía de dinero durante todo el año. También la uva era un buen negocio. Lo demuestra la cantidad de bodegas pequeñas y grandes que había en Allen. No había chacarero que no hiciese su propio vino. En 1913 se creó la primera bodega cooperativa, la Sociedad Cooperativa de Allen, única en el país. Su especialidad era el vino moscato. Era tan buen negocio que la actividad puso al Alto Valle en el tercer lugar del país como productor de vid, detrás de San Juan y Mendoza. Pero los ingleses necesitaban frutas. Se quedaron con todo el proceso, dueños y señores del sistema de empaque, de la comercialización, de la exportación. Incluso les vendían los fertilizantes y plaguicidas. La AFD, como fue nombrada por los antiguos pobladores, será quien lidere el proceso de transformar el valle en productor de peras y manzanas. La AFD en Allen estaba en los galpones que aún hoy rodean la estación de trenes. Allí instaló acopiadores de fruta y construyó galpones de acondicionamiento, clasificación y embalaje de frutas. Trajeron maquinarias como tractores y pulverizadores, impulsando la llegada de trabajadores de la zona cordillerana. En los años 30, la región del Alto Valle y Allen, en particular, ya estaban orientados a la producción de frutas y su venta al mercado externo. Inglaterra era la compradora y distribuidora de toda la fruta en Europa. Todo lo controlaba la empresa inglesa, y los mayores beneficios también eran para la empresa. Era tal el poder de la AFD que en 1933, por una serie de pérdidas por heladas, un grupo de chacareros se enfrentaron a la empresa. Querían mejorar el precio del cajón de frutas, un problema que subsiste hasta hoy. Los chacareros se juntaron y nació la compañía frutivinícola Allen Limitada, que será ampliamente conocida por sus vinos Millacó y más tarde, en 1977, por su jugo concentrado de manzana. La cooperativa tenía capacidad para 1 millón de litros de vino, lo que la convertía en la mayor del valle. La pileta semisubterránea para contenerlos fue construida por Antonio Silenzi. La uva seguía siendo un buen negocio. 11 bodegas había en Allen, además de Millacó. Campetela, Parral del Río Negro, Amadeo Viló,
Barón de Río Negro, Cunti Hermanos, San Jacinto, Fernández Carro, Sucesión Guarnieri, El Roble, La Lira de Buscaso, Ferroni, entre otras. Sin embargo, la especialización solo en fruticultura terminó con el tiempo hiriendo de muerte la actividad. Lentamente las bodegas fueron cerrando. La creación de la Junta Reguladora de Vinos en los años 50 fue un duro golpe para los viñateros. El gobierno ofreció pagarles para quemar sus viñas y así plantar frutales. Se quería beneficiar y todas las políticas se orientaban a las zonas hoy reconocidas como vitivinícolas, San Juan y Mendoza. En los años 40, la AFD era un problema para todos. Los productores no querían tener más trato y se asociaban. Se hacen cargo del empaque y desarrollan un pequeño mercado interno. Pero los ingleses seguían a cargo de la exportación, que era el beneficio mayor. El primer freno para la fruticultura fueron la crisis mundial en 1929 y la Segunda Guerra Mundial. Los ingleses habían hecho dependiente a la zona del extranjero. No llegaban máquinas, el tren estaba haciéndose obsoleto por la falta de recambio tecnológico. Que los ingleses estuvieran preocupados por sus problemas en Inglaterra fue beneficioso. En 1947, la firma inglesa se va y comienzan a consolidarse empresas exportadoras independientes que incorporan tecnología nacional, innovación en producción, empaque y conservación. El chacarero, que durante años se había endeudado para comprar su tierra y frutales, pudo tener sus primeras ganancias. En Allen, la mayoría de las parcelas cultivadas eran pequeñas y medianas, recibían trabajadores en temporada. Paraban 6 trenes por día durante la temporada, trenes que se habían nacionalizado, pero que cada vez estaban más deteriorados. Comenzaba el recambio por el camión. Se estimulaba el mercado interno y los chacareros se asociaban, formando cooperativas, lo que le permitía negociar con más fuerza. Pero el chacarero seguía siendo el último eslabón de una cadena cada vez más larga. La comercialización quedó en manos de empresarios nacionales. Apareció el mercado concentrador en la capital porteña y firmas empacadoras. El chacarero en general siguió sin tener el control de su trabajo. En Allen había más de 30 galpones de empaque, como Mariani y Bisotto, que era el de mayor capacidad. Fruta Real, Río Valle, Frutallen, Filadoro, La Esperanza, Traful, Polio, Frutas Palomita, Espina, Rumal, Frutivalle, Dimar, Constantinidis, Cunti, Chiachara y Rolfini, Fischer, Cooperativa La Cruz del Sur, etc. Y empresas intermediarias como Pelufo, Severio, Filomena, etc. La primera planta frigorífica es de la Cooperativa Frutivalle Limitada. Le siguen las cámaras de Río Negro SRL de la firma Rodríguez Hermanos y Fruta Real SRL. En la zona rural, la firma Reymar SRL, sucesora de Cortese y compañía. En 1970 se inauguró Sáenz Briones y compañía, que elaboraba la sidra real, el oporto del abuelo, los vinos Sáenz y dulce Pelufo. En 1971 había 17 frigoríficos funcionando en Allen. Pascual Santamaría hacía máquinas para empaque, había fábricas de clavos y flejes corrugados, 3 aserraderos, Maderera del Sur, Amadeo Viló y Gustavo Vega y compañía. Se construyó Piazza, Parque Industrial Allen, Sociedad Anónima, el primer parque industrial de la provincia que se disolvió en 1979. La distribución de frutas, según un informe realizado en 1970 en Allen, se hacía especialmente en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, mientras que el 60% de la fruta se exportaba a Europa y Brasil, que consumía, en su mayoría, la variedad Red Delicious. Alemania, Suecia y Finlandia eran fuertes consumidores de peras Packham y de manzanas Granny Smith. En 1976 se inauguró el mercado concentrador local, que formaba parte de una red de mercados
con el fin de encontrar una solución al problema de la comercialización y el mercado interno. El auge frutícola en la región se da entre 1951 y 1966. Allen aporta el 20% de los beneficios en la venta de peras y manzanas de la región, llegando a producir más de 20 millones de cajones. En 1967 hay 24 galpones de empaque de fruta fresca y 2 con fruta desecada. En ese año se crea la Cámara de Productores. En Allen, el 40% de la superficie cultivada era de peras en 1972 y tenía unas 10.000 hectáreas cultivadas. En 1978, la producción de manzanas en Allen fue de casi 2 millones de cajones y la mitad fue al mercado interno. La pera creció en Allen y se transformó en el primer productor del Alto Valle con casi 1 millón de cajones ese año. También desde 1975, Allen abastecía al país con el 35% de su yeso. Desde 1973 tenía su fiesta nacional. También había una yesera que elaboraba yeso cocido, paneles de yeso y abono. Se instaló IATA, que fabrica polietileno expandido, Telgopor, y la cerámica Coolmacheur. La uva, a pesar de los esfuerzos por desaparecerla en Allen, se mantuvo gracias a la cooperativa Millacó, que consumía la mayor cantidad. Por ella, llegó a ser el primer productor de uvas en la provincia y el segundo de frutas de pepita. Las heladas y pedradas llevaron a distintas zonas a ser zona de emergencia. En 1972 y en 1985, los daños en la región alcanzaron casi un 50% de la producción. Los tiempos se empezaban a poner difíciles justamente en estos años. La crisis se asocia a faltas de políticas públicas para el sector, la caída del precio internacional y restricción y encarecimiento del crédito. El chacarero se endeuda. El más afectado es el pequeño productor, que no puede hacer frente al recambio tecnológico y lentamente deberá someterse a las decisiones de grandes empresarios que no negocian, imponen el precio de la fruta. El mercado interno es débil y las jugueras compran al chacarero la fruta golpeada por la helada o lo que no pueden vender. No hay recambio generacional, sin poder negociar, y al arbitrio de los grandes empresarios en los años 90 comienzan a desaparecer las chacras.